La señora conmigo se porta muy bien, le dice. Y bueno, el niño que llega ahí le dice, igual el niño no es ni malcriado ni nada. Lo único le dice a mi papá que es un poquito tremendo, le dice, es un poquito burrito, porque en donde yo estoy trabajando se va a meter, le dice. Entonces vino el señor y lo quedó viendo bien asustado. Entonces le dice, ¿qué niño? Le dijo. Entonces ya le dijo a mi papá, ya le dio la descripción, es un niño como de 5 años, yo creo que va a ser el nieto de la señora. No, le dijo el señor, el niño no es nieto de la señora. Entonces le dijo, le dice, ¿y de quién es? Le dijo mi papá, ¿es de algún vecinito o algo? No, le dijo el señor. Es que mire, le dice, le voy a contar lo que pasó, le dice. Sí. Ese niño que usted ve ahí, le dice, era el hijo de doña Hilda. Entonces cuando le dice eso, mi papá se asustó. No, le dice mi papá, ¿cómo va a ser hijo de ella si ella es una señora y él es un niño? Entonces le dijo el señor, es que eso no es un niño, le dice. Por eso no han regresado. Todo trabajador que ha venido ahí ha tenido accidente porque ese niño se mete. Entonces le dice mi papá, pero ¿cómo? Le dice, si ese es un niño, y yo lo vi, le dice mi papá, y mi papá, necio. Y yo le dice, yo platico con él. Entonces le digo, el señor, pero el niño le habla. No, le dice mi papá, a mí no me habla. Entonces le dijo, señor, mire, le dice, no sé si usted está viendo el espíritu del niño o a saber qué está viendo usted. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, es un gusto saludarlos. Ya estamos aquí en un relato más de tu canal Obsesionado con el Terror. Aquí tu amigo Armando Morales desde Guadalajara, Jalisco, en México. Y pues espero que estén disfrutando estos días de fútbol y también, por supuesto, de un relato de terror. El día de hoy tenemos a una querida invitada que yo aprecio mucho, que pues ya ha contado otras vivencias. Ya tiene, de hecho, su lista de reproducción en Mix. Escucha a tu narrador favorito. Abajito de este enlace está la caja de descripción y ahí viene Mix, escucha a tu narrador. Dale clic y ahí va a salir pues varios narradores. Nuestra amiga que ya estás viendo aquí en la etiqueta, Javier Torres, Yesenia Cepeda, nuestra amiga Blanca, etcétera, etcétera. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a mi amiga desde allá, desde Honduras. Amiga, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Armandito, y buenas noches a todos los miembros de la comunidad. Soy Lourdes Rodríguez de Tegucigalpa, Honduras. Aquí nuevamente, pues, para contarte una nueva vivencia. Excelente, amiga, un abrazote hasta allá, hasta Honduras, bienvenida. Y de antemano, gracias. Esta amiga, quiero decirles que deja su trabajo, llega de trabajar y lo que hace es, pues ya que tenemos agendado, todavía tiene su tiempo para darme sus vivencias y sus relatos. Un agradecimiento enorme, amiga, por esto que haces, de llegar de trabajar y pues todavía darte tu tiempo para compartir aquí en este espacio. Gracias de verdad. No, ya sabes, Armandito, gracias a ti por permitirnos poder expresarnos durante tus espacios, mediante tus programas, y agradecerte y también incentivar a los demás amigos para que cuenten sus vivencias, sus anécdotas, porque todo eso pues nos distrae en lo que estamos trabajando, podemos escucharnos y todo eso nos entretiene. Y también, aparte de entretenerlos, tienen las enseñanzas. Hay aprendizajes en cada una de las vivencias que cuentan cada uno de todos los relatos que se dan aquí en tu programa. Gracias, en efecto, sí, pues de hecho yo también he aprendido muchas cosas y en efecto ustedes pueden también compartir su relato, búsquenme en el enlace que hay abajito de mi WhatsApp al 33 14 37 98 08, dale clic ahí y pues ahí envíen su mensaje, su texto, su audio, últimamente me han estado llegando muchos saludos, nada, que no me cuentan nada, pero sí me saludan y pues bienvenidos también. Bueno, vamos a empezar porque aquí está llueve en Guadalajara, justo hoy que es un partido de no sé qué, acá cerquita de conmigo porque es sede, aquí resultó sede de uno de los partidos, 3 de los partidos de hecho. Y pues vamos a empezar porque la tormenta se vino fuerte. Amiga, ¿qué nos quieres contar hoy? Bueno, en esta noche, Armandito, te contaré una vivencia que esto le pasó a mi papá. Adelante. Bueno, empezaré contándote pues que, bueno, como te he contado en relatos anteriores, pues mi papá se dedica a los trabajos, él es maestro constructor, o sea, hace trabajos de albañilería. Uh-huh. En una ocasión, pues a mi papá lo llaman lo llama un amigo de él y le dice que hay una señora que necesita que le haga un trabajo. Mi papá, pues, va al lugar, va con el amigo y pues cuando llegan, pues se dan cuenta que en ese lugar ya había llegado otra persona
y había dejado el trabajo, como decirte, ya había, o sea, habían materiales y ya había otra persona que había llegado ahí, Ajá. pero no terminó el trabajo. Pues cuando llega mi papá, dice mi papá, pues que la casa está ubicada en el barrio Villadela, de aquí de Comayagüela. Comayagüela es la ciudad que es anexa, o sea, que es contigua a la ciudad de Tegucigalpa. Pues Ujú. entonces mi papá va al barrio Villadela, a esa casa. Esa casa, pues te diré que son casas antiguas. A veces hay casas de más de 100 años, o sea, son casas muy antiguas. En aquellos años, pues se hacían con piedra de cerro, o sea, hacían piedras y de una forma como estilo ladrillo, algo largas, Ya. blancas. Estas piedras eran de cantera, que le dicen ellos, piedras de cantera, y entonces estas casas fueron edificadas de esas piedras que eran sacadas en diferentes cerros de aquí, de todo el área de Tegucigalpa y Comayagüela. Pues entonces mi papá llega a la casa como dice, muy antigua, y pues en la casa solo vivía una señora. La señora dice a mi papá que tenía aproximadamente entre unos 60 a 70 años. Ajá. Cuando mi papá llega ahí, pues la señora lo lleva a uno de los cuartos y pues le dice a la señora que lo que ella quiere es que le haga un trabajo que le repelle toda una pared, porque esa pared le supura humedad y que ella le decía a él que quizás era porque el vecino del otro extremo del terreno podía ser que el señor pues tenía tener alguna pila o algo ahí que por eso se le filtraba la humedad a ella. Ujú. Pues mi papá extrañado porque miró que ella ya tenía material y entonces la señora cuando vio que mi papá miró con curiosidad que tenía todos los materiales, la señora le dijo, es que le dice, no, le dice que mire que vino un señor, le dice, pero el señor que vino, le dice, no me logró terminar el trabajo porque se enfermó. Ah, bueno, le dice mi papá, no, pues no se preocupe, le dice mi papá, no hay problema. No, no te alcancé a escuchar eso último, que porque se enfermó. ¿Dices porque se Sí, enfermó? Ah, ok. el señor que estaba haciendo el trabajo Se enfermó. se enfermó. Ok. Entonces le dijo que no lo pudo terminar, entonces por eso ella se vio obligada a buscar otra persona. Pues llegó mi papá, pues llegaron a un acuerdo, quedaron como iban a hacer el trabajo y todo, pues mi papá le dijo, bueno, yo voy a venirles pasado mañana. Y entonces la señora le preguntó, ¿va a venir con ayudante? No, le dice mi papá, esta pared no ocupa mucha persona, esto yo sola lo voy a hacer, no se preocupe. Ah, ok, está bien, le dice. Pues dentro de esa habitación cuenta mi papá que habían cosas de niño, o sea, habían juguetes, había un closet con ropita, había una camita pequeña, entonces mi papá le dijo a la señora, lo que sí le voy a pedir, le dice, es que mueva, le dice esas cosas porque cuando yo pique, se va a levantar polvo y se le va a ensuciar todo eso. A lo cual la señora le dijo que no, que ella solo le iba a quitar las cosas que estaban pegadas en esa pared en la cual iba a trabajar, pero que lo demás, el ropero y todo, y la cama, que ella solo le iba a poner unos nylon, o sea, unos plásticos encima, Ok, para cubrirlos, sí. sí, para que no les cayera polvo. Bueno, pues mi papá aún dijo, es incómodo trabajar así, dice, pero bueno, fue decisión de la señora. Mi papá dice, yo no quería hacerlo así porque mi papá dice que él pensaba después, pobrecita la doñita, después le va a tocar limpiar otra vez este cuarto. Pero bueno, mi papá llegó el primer día, pues mi papá llega a las 7 de la mañana y empieza a trabajar bien normal. Pues la viejita le dice, mire, le dice, ya voy a venir, le dice, voy a ir, le dice, aquí al mercado, le dice, a comprar unas cosas porque el barrio Villadela queda cerca del mercado de Comayagüela, está como unas 6 cuadras. Y antes pues las personas pues se iban caminando y venían caminando. Eran de esas señoras que compraban siempre su comidita, por decirte, al día, que siempre le gusta ir al mercado a comprar la comida del día. Pues vienen, se va, sí, le dice mi papá, no hay problema, pues la señora se va. Cuando la señora se va, pues ella le dice, voy a dejar la puerta abierta, le dice, por cualquier cosa. No, está bien, le dijo mi papá, no se preocupe. Pues mi papá empezó a picar. Cuando él empieza a picar, mira que un niño se para en el umbral de la puerta. Mira un niño
chorcito, dice mi papá. Ahí le llamó la atención, dice, porque andaba de unos zapatitos que en aquellos años les decían, creo que es vuelta de gato, algo así, que eran como botincitos, unos botincitos blancos, bueno, entonces le decían vuelta de gato, algo así. Entonces, dice mi papá que le llamó la atención. Y mi papá cuando lo vio, dice, ve, dice mi papá, se parecen a los zapatitos que usaba mi hermano cuando mi hermano estaba pequeño. Dice, se parecen a los zapatitos que usaba Douglas, dice, qué bonito, dice mi papá. Pues mi papá empieza a picar, entonces en eso le dice, el niño dice que no le dijo nada, no le dijo ni le saludó ni nada, sino que el niño solo se paró y va de observarlo. Entonces vino mi papá y le dijo, papá, le dice, váyase para allá, le dice, porque aquí voy a levantar polvo y le va a hacer daño, le dice. Pero el niño, dice mi papá, que solo lo volteaba a ver y no le dijo nada. Y entonces le dijo mi papá, vaya, dígale a su abuela, porque mi papá dijo, yo miré a una señora ya grande, dije yo, este niño lo más posible es su nieto. Porque dice que era un niño entre 4 a 5 años. Entonces le dice, vaya, dígale, váyase para allá, le vaya para donde su abuela, porque le va a hacer daño, se va a enfermar. Pues el niño igual no le dijo nada, ni lo volteó a ver. Pues mi papá, pues, bueno, dijo mi papá, ay, si se enferma, dijo mi papá, pues va a ser problema de él. Pues vino mi papá y siguió trabajando. Dice que él no supo en qué momento, pues el niño se fue. Pues mi papá dice que él lo vio con eso, como te cuento yo, con esos zapatitos. Andaba con un como chorcito que le bajaba a mitad de la rodilla y andaba con una camisita rayadita. Pues viene y se ve el niño. Pues mi papá termina, cuando en eso llegó la señora empezó a hacer comida y todo. Mi papá pues la señora le ofrece comida a mi papá y le dice que se siente a comer, pues se ponen a comer. Y mi papá, los dos con la viejita. Entonces mi papá no miraba al niño, pero no le dijo nada a mi papá a la señora. Dijo mi papá, de seguro ese niño ya se fue. O a saber, dijo mi papá, si no es de aquí el niño y el niño se metió. Dijo mi papá, pero no le voy a decir nada a la señora porque me va a regañar. Va a decir que yo dejé meter ese niño, que no tuve cuidado. Pues pasa eso. Al día siguiente, pues en efecto, mi papá estaba todavía, como te cuento, el primer día, pues, tú sabes, hay que picar la pared, hay que remover todo ese repello, hay que repellar después y pintar. Entonces era un trabajo que estaba de por lo menos 3-4 días. Pues mi papá dice que igual está trabajando y dice que el niño se volvió a parar ahí. Y ella escuchaba a la señora, la viejita, que estaba cocinando. Y vuelve a ver al niño ahí. Entonces vino mi papá y le dice al niño, papá, le dice, ya le dije, le dice que no se asome aquí, porque aquí, le dice, este polvo le va a hacer daño, se va a enfermar. Váyase para donde su abuela, le dice. Pero el niño dice que solo lo volteaba a ver, no le contestaba ni nada. Y entonces viene y le dice a mi papá, ¿verdad que ella es su abuela?, le dijo. Entonces vino el niño y le dijo que sí. Le dijo que sí, pero no le contestó, sino que solo movió la cabeza y le dijo que sí. Entonces le dice mi papá, ¿te vino a dejar tu mamá entonces?, le dice. Entonces el niño le dijo que sí. Entonces le dice, ¿y por qué? Le dice, anda, le dice, porque te vas a enfermar y van a regañar a tu abuelita. Le dice, vete para la cocina para allá, le dice. Pues entonces se fue el niño. Mi papá, que solo lo volteó a ver y se fue. Pues mi papá siguió trabajando. Al mediodía la viejita nuevamente le llama y le dice, papá, venga, a comerse un bocado. Pues vino mi papá y le dijo, mire, le dice, doña Hilda, le dice, yo quiero, le dice, pedirle un favor, le dice. Sí, le dice de la señora, cuando yo esté trabajando, le dice, no deje, le dice, que lleguen niños allá donde estoy trabajando. Ajá. Pues la señora lo queda viendo, extrañada, pero no le dijo nada. Entonces le dije, niños, le dijo ella. Sí, le dijo él, porque ni usted, le dijo a mi papá, que no, cuando yo esté trabajando, que no llegue nadie ahí, porque ese polvo a usted o a quien llegue le va a hacer daño. Entonces la señora le dijo que sí, pero la señora le malentendió pensando que es que por si llegaban otras personas aparte de ella, que no llegaran ahí, pues. Pero ya, ok. No entendió de lo del niño, claro. No le entendió lo del niño. Entonces la señora, por eso le extrañó cuando le dijo niño,
La señora se extrañó y dice mi papá que cuando él le comentó eso a ella, la señora dijo, niños, dijo, pero a ver por qué este señor me dice que ella pensó, va, a Ajá. saber por qué este señor me dijo niños. Ah, pues viene. Al tercer día, pues mi papá estaba repellando y mira que él estaba subido en un andamio, o sea, hizo como una especie de grada de tablas para pararse para tirar el repello, el cemento a la pared, para empezar a repellar. Entonces dice que él era como una tarima de madera. Aquí le decimos andamio, una tarima de madera. Pues entonces viene el niño y el niño se pasaba por debajo del andamio. Mi papá enojado se baja y le dice, pero el niño jugaba, correteaba y se reía. Y le dice mi papá, mira, le dice, mi papá enojado, váyase de aquí, le dice, porque si usted le dice, está jugando debajo de aquí, le dice, le voy a caer encima y lo voy a golpear, me golpeo yo, lo golpeamos los dos o no sé qué puede pasar, váyase que aquí no es lugar de juego. Pues dice que el niño se paró, lo quedó viendo, agachó la cabeza y se fue triste. Ah, pues mi papá dice que eso fue en la mañana, en la tarde él solo oía el llanto como que el niño lloraba. Y lloraba, y entonces mi papá dice, pobrecito, lo regañé muy fuerte, dice mi papá, a saber si le va a decir a doña Hilda que yo lo regañé, pero bueno, le dice. Entonces viene y se va mi papá a la pulpería. Dice mi papá, yo salí, dice, porque me fui a comprar un refresco. Salió, dice, y salió de la casa y le dijo a doña Hilda, voy a venir, vamos a tomar un refresco. Está bien, mijo, pues mi papá se fue a la pulpería cercana y se puso a tomarse un refresco. Entonces viene y en la pulpería lo estaba atendiendo un señor y entonces el señor le pregunta, ¿y dónde está trabajando? Le dice, ay, estoy, le dice, en la casa de doña Hilda. ¿Usted está trabajando donde esa señora? Le dice, sí, le dice el señor, ¿por qué? No, le dice, le dijo el señor, va, es que aquí le dice, aquí en el barrio nadie quiere a doña Hilda. ¿Cómo así? Le dice mi papá, pero si la señora es muy buena conmigo, le dice mi papá. La señora es muy respetuosa, muy tranquila y yo con ella pues nunca he tenido problemas, le dice mi papá. Y en lo que yo, en los días que tengo trabajando, pues la señora es muy buena conmigo. Que le dice, no, le dijo el señor, yo que usted le dice, mejor ya no vuelvo. Le dice, todos los que han venido se han ido, le dice. Todos los trabajadores que han ido, se han ido, le dice, no han quedado mucho tiempo ahí. Ah, pues mi papá extrañado, entonces le dijo, ¿y por qué? Le dijo, pero en eso llegaron personas a la pulpería. Y dice mi papá, pues que no siguió platicando con el señor. Ah, pues se regresó a la casa y pues mi papá venía, dice, pensando con las cosas que le había dicho el señor de la pulpería. Dijo, ¿y qué será? Porque este señor me dice esas cosas. Pero bueno, dice mi papá, yo solo vengo, dice, a hacer mi trabajo. Y pues mi papá empezó. Y dice que ya, pues cuando él regresó al rato, ya miró al niño nuevamente parado. Pero el niño estaba como cuando un niño resentido que ha estado llorando, que aspira hacia adentro. Sí, sí. Así, entonces vino mi papá y le dijo, ay, papá, le dice, yo no sabía que ibas a volver, le dice acá. Pero le dice, de haber sabido, le dice, te hubiera traído, le dice, un churrito, le dice, una paletita de la pulpería. Pero mañana te la voy a traer, le dice, ¿oíste? Le dice, y no, le dice, yo lo corro de aquí, le dice mi papá, porque aquí se puede lastimar, le dice. Y va a ser problemas para su abuela, le dice. Entonces le dice, mi papá, no llore, le dice, pero mi papá le hablaba de lejos, o sea, mi papá no es que estuviera estaba cerca de él. Ajá. Ajá, entonces le dice, no esté llorando, le dice, vaya para donde su abuela. Pues dice que el niño lo quedó bien y se sonrió y se fue para donde la abuela. Pero ahí dijo mi papá, bueno, por lo menos ya sé, dijo mi papá, que ya no está resentido conmigo. Pues al día siguiente, pues como te cuento, mi mamá siempre ha tenido tiendita, ¿va? Y mi papá le cuenta a mi mamá, fíjate, Rosa, le dice, que ahí se llama mi mamá. Y ya le contó lo del niño, entonces le dijo a mi mamá, no, le dice, pero ¿sabes qué? Le dijo mi mamá, habla con la señora, porque quizás al niño lo llevan ahí para que la señora lo cuide y el niño se puede enfermar o puede ir a tocar algo, le dice, y se puede lastimar y vas a tener problemas, le dice. Es que sí, le dice mi papá, y mira, le contó que mi papá lo había corrido, que lo había regañado y que el niño andaba como resentido. Entonces vino mi mamá y le alineó una bolsita, o sea, le hizo una bolsita con dulces y le dijo, mira, llévale estos dulces, le dice, y se los das. Ah, vaya, pues, le dice, pues vino mi papá y los echó en la mochila. Y cuando él venga, yo se los voy a dar, dice.
Pues dice mi papá que lo vio parado en el umbral de la puerta. Entonces le dijo mi papá, ¿te has portado bien? Y entonces el niño le dijo que sí, pero dice mi papá que el niño no le, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirte? Nunca le escuchó la voz, solo le hacía gestos de sí, no y cosas así, pero el niño nunca le contestó. Entonces le dijo mi papá, mira, le dice, si vas a estar viendo, te vas a quedar ahí donde estás, en el umbral de la puerta, no vayas a entrar acá, le dijo. Y si te portas bien, le dice, te voy a dar un regalito que te traje ahí, le dijo mi papá. Pues mi mamá, cuando mi papá le contó a mi mamá sobre lo del señor de la pulpería, le dijo mi mamá, pero no te quedes intrigado, le dice, deberías de ir allá del señor de la pulpería y preguntarle. Quien quita que esa señora, le dice, cuando termines el trabajo, le dice, tengas problemas o te quiera hacer algo, le dice. Le dijo mi mamá, porque si el señor te dice que no vuelvas ahí y que a todos los trabajadores que han llegado se han ido, ha de ser por algo, le dijo mi mamá, no creo que sea de puro gusto. Entonces dice mi papá, ¿sabes qué? Le dijo, si voy a ir mañana y me voy a tomar un refresco y le voy a preguntar al señor. Pues cuando llega ahí a donde el señor, pues mi papá se pone a platicar con el señor. Entonces le dijo, mire, usted me dejó intrigado, le dice, me dejó pensando, le dice, porque usted me dijo, le dice, que esa señora, que nadie quería en el barrio a esa señora, pero no entiendo por qué, le dice, por qué usted me dice eso. Entonces le dice mi papá, que mire, le dice, yo le dice, la señora conmigo se porta muy bien, le dice, y bueno, el niño que llega ahí, le dice, igual el niño no es ni malcriado ni nada, lo único, le dice mi papá, que es un poquito tremendo, le dice, es un poquito burrito, porque en donde yo estoy trabajando se va a meter, le dice. Entonces vino el señor y lo quedó viendo bien asustado, entonces le dice, ¿qué niño? Le dijo. Entonces ya le dijo a mi papá, ya le dio la descripción, es un niño como de 5 años, yo creo que va a ser el nieto de la señora. No, le dijo el señor, el niño no es nieto de la señora, le dijo. Entonces le dijo, le dice, ¿y de quién es? Le dijo mi papá, ¿es de algún vecinito o algo? No, le dijo el señor, es que mire, le dice, le voy a contar lo que pasó, le dice. Sí. Ese niño que usted ve ahí, le dice, era el hijo de doña Hilda. Entonces cuando le dice eso, mi papá se asustó. No, le dice mi papá, ¿cómo va a ser hijo de ella si ella es una señora y él es un niño? Entonces le dijo el señor, es que eso no es un niño, le dice. Le dijo el señor, eso no es un niño, le dice. Mire, le dice, ¿por qué cree que se han ido todos los otros trabajadores? Le dice, porque le sale ese niño y ese niño los molesta, se les dicen los trabajadores que se le meten debajo de las escaleras y que no los dejan trabajar, y varios trabajadores han tenido accidentes. Por eso no han regresado. Todo trabajador que ha venido ahí ha tenido accidente porque ese niño se mete. Entonces le dice mi papá, ¿pero cómo? Le dice, si ese es un niño y yo lo vi, le dice mi papá, y mi papá, necio. Y yo le dice, yo platico con él. Entonces le dijo el señor, pero el niño le habla. No, le dice mi papá, a mí no me habla. Entonces le dijo el señor, mire, le dice, no sé si usted está viendo el espíritu del niño o a saber qué está viendo usted, pero ahí en esa casa asusta, en esa casa solo vive la señora. Anda pues. Entonces le dice mi papá, pero ¿cómo? Le dice, y el niño. Entonces él le dice, mire, le dijo el señor, yo no le voy a poder terminar de contar hoy, mañana le voy a contarles. Porque en eso miro que venían unas vecinas. Entonces le dijo, mejor mañana cuando usted salga de trabajar, véngase, le dice, porque con mi esposa nos turnamos, mi esposa queda atendiendo y de ahí viene aquí y yo le voy a contar lo que está sucediendo. No, pues ya con qué ánimos ya con qué ánimos iba a ir a trabajar, ¿verdad? Sí, no, pero dice mi papá, yo de igual manera, dice, yo me quedé pensando y dije yo, de seguro ha de ser cosas de esta gente chismosa, dijo mi papá. Y pero yo, dice, ¿cómo me voy a ir? Dice mi papá, y dejarle el trabajo así botado a la doñita, me da no sé qué, me va a pesar. Además, dice mi papá, la doñita muy buena conmigo, dice. Entonces mi papá regresó, dice, y se puso a trabajar, dice, y bueno, en efecto, al de acordado va donde el señor, se ponen a platicar, pero ya después que el señor le dijo eso, ya no vio al niño. Mi papá cuando regresó, después que le dijo eso el señor, ya no miró al niño. Dice mi papá que no lo miró. Dijo mi papá, yo creo que ese señor es mentira, yo creo que ese niño es algún vecinito de aquí, de Euro, y él no lo dejaron venir. Pues mi papá pues siguió trabajando, al día siguiente igual fue donde el señor, y el señor de la pulpería pues lo hace pasar ahí a un porchito que tenía, un Porsche, y le cuenta que ahí en ese barrio
llegaron a vivir esa pareja que era la señora y el esposo. La señora tuvo ese niño. Le dijeron a mi papá que ahí en ese barrio nadie quiere a esa señora, nadie la quiere, nadie platica con ella, nadie tiene ninguna relación con ella, nadie la visita ni nada. Mi papá le extrañó porque dijo, nunca en el tiempo que estuve, nunca escuché que ella hablara de algún hijo, o que llegara algún vecino o alguien o le hablara nada. La señora dice que ella se llevaba en la sala tejiendo, costurando. Entonces el señor le contó que llegó a vivir a ese barrio esta señora con el esposo. La señora llegó embarazada, tuvo al niño, que es el niño que mi papá miraba. Entonces el niño dicen que empezó a ir al kinder. Empezaba sus estudios en el kinder. Pero cuentan que el esposo de esta señora empezó una vida de andar de mujeriego, de enamorado, de tunante. Entonces este señor empezó a tomar, o sea, el señor bebía alcohol y venía a golpear a la señora y al niño. Oh. Y que el señor, ¿cómo se llama? Empezó a abusar del niño. ¡Ay, caramba! Entonces que el señor abusó del niño. Entonces el niño, cuando llegaba golpeado o moretes al kinder, las maestras le preguntaban que qué le pasaba, si pasaba algo. Entonces el niño se halló de confianza con una maestra y le contó. Le dijo que el papá, o sea, el niño en su inocencia le contó que su papá le tocaba sus partes íntimas, que le detalló todo. Sí, sí. Las maestras indignadas ese día fueron y le reclamaron a la señora. Le dijeron lo que estaba pasando. Las maestras querían traerse al niño, pero como ellos eran los padres, ellos no dejaron que la señora no dejó que se llevaran al niño. Pausa, dos preguntas. Entonces, Lourdes. ¿Esto fue hace cuántos años? Según cuenta mi papá, bueno, te diré que actualmente sería algunos 40 años. Ay, no, pues ya hace tiempo. No, y hace 40 años esto no era tan bien cuidado como ahora, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Y otra Tú sabes, pregunta, había mucha limitación. Sí, claro. Otra pregunta, nada más quiero saber, ¿la señora estaba consciente de que este señor abusaba del niño? Sí. Sí lo sabía. Sí. Ok, adelante. Sí, mira, cuando llegan las maestras y lo encaran, ese día que llegan las maestras, fueron a poner como no pudieron llevarse al niño, fueron a poner en conocimiento a las autoridades. Ya. En aquel tiempo era la FUSEP. Entonces, dice que cuando fueron a poner la denuncia y fueron a decir eso, fueron elementos policiales a la casa de la señora. Cuando llegaron a la casa de la señora, no encontraron ni al señor ni al niño. Solo estaba la señora. Los elementos de la policía, mira, la detuvieron, la empezaron a interrogar. Ella contó que sí, que en efecto el señor la abusaba del niño y él lo hacía hasta enfrente de ella. Que por eso ella ya no quería, ni por eso ella no volvió a quererle tener más hijos, y que el señor la golpeaba. Y o sea, en efecto todos los vecinos sabían que en verdad ella llevaba una vida muy complicada con el señor y que el señor golpeaba, pero no sabían que el señor abusaba del niño. Según los vecinos solo lo golpeaba, pero no sabían que el señor abusaba del niño. Pues mira, llegó la autoridad, buscaron al niño, la señora dijo que no sabía nada, que cuando el niño llegó de la escuela y que después porque las maestras llegaron, pero de ahí como no se pudieron llevar el niño, ellas se fueron a traer la autoridad. Cuando ellas se van a traer la autoridad, en ese momento fue cuando el señor escapó con el niño. Dijo la señora, se supone. Pues mira, empezaron a buscar a ese señor y al señor lo encontraron. Y como el señor caminaba armado, el señor empezó a disparar, pero los agentes le dispararon y el señor falleció. Ay, ok. El asunto es que el niño nunca se encontró, ni vivo ni muerto. Entonces los vecinos, cuando supieron que encontraron al señor, el señor andaba solo. Mucha gente dijo que el señor andaba huyendo solo, que Ajá. Él no se había ido con el niño, que el niño no sabía en dónde estaba. ¿Se había escondido? Entonces, ¿dónde, Lourdes? ¿Tú supiste a dónde se escondió?
como anteriormente en toda esta área de aquí, de Villadela, todos esos lugares, todos esos eran cerros, todo eso. Entonces al señor lo encontraron en un cerro que viene a dar, bueno, un cerro altísimo aquí ya por la zona norte. Ajá, ya. Entonces dicen que el señor, cuando él se fue huyendo, mucha gente dio testimonio que lo miraron solo, no lo miraron con el niño. Entonces todos los vecinos llegaron nuevamente indignados, querían hasta linchar a la señora, querían quemar la casa porque querían saber qué había pasado con el niño. En resumen, del niño nunca se supo nada. Nunca se supo nada. Pues entonces mi papá, cuando se dio cuenta de todo eso, dice mi papá, pero entonces me imagino que de seguro al niño le pasó algo, le dijo. Porque el niño le dice, si usted me está diciendo, mi papá le dijo, mire, el niño andaba vestido así, sí, le dice, así vestía el niño. Le dijo el señor, el niño así vestía. Pero le dice, del niño no se volvió a saber nada, no sabemos si murió o qué pasó con el niño. Pero según las sospechas, y por eso fue que la señora se ganó el repudio de todos los vecinos de ahí, piensan que quizás cuando el niño llegó del kinder y la maestra se fueron, piensan que este señor lo ha de haber golpeado, le ha de haber hecho algo, y quizás en sus pensares piensan que el niño está enterrado en esa casa. Ay, a la mera verdad. Sí, porque eso es lo que piensan los vecinos. Pues cuando mi papá se da cuenta de eso, pues imagínate, mi papá asombrado. Pero dice mi papá, bueno, le dice, pero aquí la señora no tuvo la culpa, dice mi papá, porque al final de cuentas la señora sigue siendo una víctima también. Ajá. Sí, le dice el señor, el problema es que ella no habla, no sabemos qué pasó con el niño. Nunca habló. O sea, la señora, dice el señor que nunca habló, nunca dijo qué pasó con el niño. Porque mira, si se le apareció a tu papá, es porque debe de estar por ahí. El niño ya falleció. Eso es lo que, y los vecinos, ese es el pensar de los vecinos. Sí, sí. Porque dice que no solo mi papá decía que salía el niño ahí, sino que todos los trabajadores que llegaban ahí dicen que el niño le salía ahí. Y que por eso es que muchos trabajadores tenían accidentes, porque el niño jugaba ahí. O sea que en el cuarto donde supura esa pared, mi papá piensa que es que seguramente ahí está ese niño. Exacto, dicen que los muertos enterrados en una casa hablan por las paredes. No sé si habías escuchado eso. Oye, una pregunta, cuando tu papá, perdón, ¿qué me ibas a decir? Sí, o sea, todos los vecinos piensan y dicen que esa señora siempre manda a reparar esa pared. O sea que esa misma pared. Entonces las personas por eso sospechan y dicen que quizás cuando llevaron al niño y ese niño quedó, piensan que es que de seguro el señor, por represalias al niño, le dio un mal golpe, lo mató o algo, pasó algo, y ahí mismo lo enterraron y no volvieron a decir nada. Sí, porque iba a ser más complicado para él andar con un niño, iba a ser más fácil reconocerlo. Oye, Lourdes, cuando tu papá vio a este niño, ¿no te platicó si particularmente siempre lo veía con la misma ropa? Es que mi papá lo miraba con la misma ropa. Pero dice mi papá, yo lo miraba con la misma ropa, pero su ropa limpiecita, limpita, no se miraba sucio eso. Y dice que a él lo que le llamaba la atención eran esos zapatitos, porque se los miraba bien brillantitos, bien lustraditos. Dice mi papá, brillaban aquellos zapatitos. Pues dijo mi papá que con aquello, mi papá pues dijo, no, yo voy a ir mañana, porque solo le faltaba al día siguiente, mi papá terminaba de trabajar. Pues mi papá llegó y mi papá, pues serio, la señora lo miró y notó que mi papá estaba raro. Entonces vino y entonces le dijo a mi papá, mira doña Hilda, le dice, yo ya termino hoy. Sí, le dijo la señora. Entonces le dijo la señora, don Roberto, le dice, sí, yo quiero preguntarle si cuando usted me dijo que no vinieran niños aquí, ¿a qué niños se refería? Dice. Entonces mi papá dice, yo no hallaba qué decirle. Dice. Entonces le dijo, no, le dice, es que yo le dijo mi papá, porque usted sabe, le dice, que a veces cuando uno está trabajando los niños son bien curiosos, le dice, y a veces los vecinitos se vienen a meter, le dice mi papá, pues cambiándole la plática, o sea, desviándole la atención.
usted sabe, le dice que cuando uno está trabajando siempre hay niños, le dice mi papá, metiche, yo le dice mi papá, pues tengo niños, le dice, y por eso le digo yo, le dice que los niños son bien curiosos, le dice, y usted sabe, cuando uno está trabajando, le dice, uno hay que estar atento, le dice mi papá. Le dice, entonces le dijo la señora, pero no es porque pero no es porque le apareció algún niño aquí, le dijo a mi papá. Ay, que le hubiera dicho que sí. Entonces le dice a mi papá, no, le dice, yo no he visto ningún niño aquí, le dice, pero mi papá, pero la señora lo notó porque notó mi voz que cambió, pues, me dice, me dice, no hallaba qué decirle, obviamente, pero una persona ya de edad, son personas ya con conocimiento, me dice. Pues entonces ella notó mi cambio, dice, pues vino y dice mi papá, no, le dice, pues no, doña Hilda, le dice, nada más por eso, no se preocupe, que ya voy a terminar. Pues vino mi papá y le terminó el trabajo ese día. Pintó la pared. Pausa. No te me pierdas de este hilo porque te quiero preguntar una cosa ahorita antes de que se pase. Es decir, que capturaron al hombre, lo mataron, lo enterraron, supongo todo eso, a la señora no le hicieron nada más que se quedó con que la iban a linchar, no pasó nada. Tu papá todavía termina el trabajo de esta señora, o sea, tuvo la entereza de ir y terminar, y no le pasó nada a la señora, no le hicieron nada entonces. No. Wow. No, Armandito, porque mira, o sea, los vecinos, por eso dicen que los vecinos dejaron de hablarle, porque piensan que la señora algo sabe y fue cómplice. Claro, de perdis que la policía hubiera hecho algo, pero no, dices que no, ¿verdad? No, la señora, después ya por último, de tanto que le preguntaran, ella dijo, no, yo creo que ese cipote yo no vi a qué hora se escapó, yo no sé si se lo dejó el señor. O sea, que ya después ella cambió la versión. Ella dijo que no sabe si se fue con el señor o el niño se escapó. O sea que nunca, como decirte, dio en sí algo certero. ¿Me entiendes? Sí, pero como en aquellos tiempos, imagínate, ¿qué es lo que pueden decir? El niño se escapó, tanto abuso y vio que le iban a pegar, seguramente. Para las autoridades quedó en eso de que el niño se escapó. Pero para los vecinos dijeron que no. Los vecinos, todo el mundo sospechaba que ese niño le había pasado algo ahí adentro de esa casa y que ellos le habían hecho algo a ese niño. Y piensan que quizás el señor le hizo algo al niño o lo enterró en esa casa, que es lo que más pensaban ellos, o tiró su cadáver en algún lugar cerca de ahí. Claro. ¿Y tu papá termina la labor y qué pasó? Sí, pues mira, en el momento que le dijo a mi papá, mire, doña Gilda, solo voy a terminar de pintar y de ahí voy a pasar por la sala, le dice, para que me haga el pago. Sí, está bien, don Roberto. Pues dice mi papá, cuando él estaba pintando, el niño se le apareció en la puerta. Ay, caramba. Entonces vino mi papá y dice que cuando lo vio, mi papá se le salieron las lágrimas. Entonces mi papá le dijo, ya sé lo que te pasó, le dijo a mi papá. Ajá. Pero no te mortifiques, le dijo mi papá. Ve y descansa en paz, le dice, vete. Entonces dice mi papá que el niño le dijo, él a mí me mató, le dijo. Ay, mira, pero hasta se me hace... No, sí, cómo no, por supuesto. Y entonces, se me enchina la piel, Armandito. Y dice mi papá que así le dijo el niño. Dice que fue las únicas palabras que le dijo. Ajá. Y lo quedó viendo a los ojos y le dijo, él a mí me mató, le dijo. Entonces el niño dice que agachó la cabeza, se dio la vuelta y se le desapareció. Pobrecito, con suerte a lo mejor se le aparecía con el mismo uniforme que llevaba de la escuela, ¿verdad? Sí, no, es que como antes no habían uniformes en la escuela, recuerda que los niños se iban con ropita de la que usaban pues normal. Okay. En aquellos años pues como iban los niños, ¿me entiendes? Pero dice mi papá que cuando él le dijo eso, mi papá dice que salió, dice, yo salí, dice, casi corriendo de ahí y la señora, yo salí y le dijo a la señora, ya me voy, y le dijo a la señora, le dio el dinero, le dijo, don Roberto, no, le dice mi papá, yo salí, mira, me dice, mi papá nunca tomó, o sea, mi papá no toma alcohol ni nada. Mi papá dice que salió corriendo, dice, y el único lugar a donde fue al señor de la pulpería, dice que se sentó mi papá a llorar en la acera. Y entonces el señor le preguntó, don Roberto, ¿y qué le pasa? Entonces mi papá le comentó a él, que mi papá le dice, es que mire, le dice, yo soy torcido, le dice, yo tengo la suerte, le dice, que a donde voy me pasan unas cosas, le dice a mi papá,
yo siento cosas, le dice, y a veces yo miro muertos, le dice, mira, a mí me pasan muchas cosas, le dice mi papá. Y entonces le dijo al Señor, sí, le dijo al Señor, yo me imaginé, le dice, porque desde que usted me dijo que me iba al niño, le dice, pero mire, le dice que el niño, será porque lo vio serio, que con usted no jugueteaba, no correteaba, pero con los otros albañiles dice que no les daba tranquilidad, no los dejaba trabajar. Entonces mi papá le comentó eso y le dijo, mire, le dijo, ese niño me dijo esto y esto. Entonces le dijo el Señor, ¿sabe qué? Le dijo, lastimosamente nosotros no podemos hacer nada y más ahora en estos años. Yo más bien pienso, le dijo el Señor, que esa señora enterró a ese niño en esa pared, por eso a cada rato esa pared la mandan a reparar. Y le dijo el Señor a mi papá, pase dentro de un mes, don Roberto, y va a ver que esa pared está nuevamente caída de repello. Y le dice mi papá, pero es que dice doña Gilda que a la par hay un señor que tiene pila. No, don Roberto, ahí no hay nada, le dice, al otro lado no hay nada, le dice. Todos los vecinos estamos en eso, le dice. Yo creo, le dice mi papá, que ahí, y le dijo el Señor, yo creo, le dice el Señor, que ese niño está enterrado ahí. Pues con los años, pues pasa eso. Mi papá, pues, imagínate con todo eso, mi papá pues quedó con eso en su mente. Y decía mi papá, a saber cómo van a dar con eso. Pues en el año 98, aquí en Honduras, se dio tal vez te diste cuenta tú del huracán Mish, que fue en el 98. Bueno, aquí lo que es en el área de Tegucigalpa, sufrimos, bueno, aquí fue una catástrofe, te lo diré así. Hubieron inundaciones, comunidades enteras se perdieron. Bueno, imagínate, fue horrible. Yo creo que pueden buscar ahí en Google. ¿Te pasó algo a ti? ¿Te pasó algo a ti en tu haber, con tu familia o algo? Pues no, gracias a Dios no, porque como nosotros aquí en el área de Tegucigalpa, nosotros vivimos en la parte alta. Ah, ya. Pero sí, el río Choluteca, que divide las dos ciudades entre Comayagüela y Tegucigalpa, se inundó. Imagínate, hubieron más de 8,000 muertos. Te estoy hablando que fueron comunidades enteras que quedaron bajo agua. Sí. Tú mirabas ese río, pasaban los carros con la gente adentro. Bueno, fue horrible. Yo creo que si tú puedes ver o los amigos aquí de la comunidad pueden entrar ahí a la página de Google y buscar el huracán Mish en el año 98, se van a dar cuenta de todo lo que pasó, porque fue una época muy difícil para nosotros aquí en el país en ese año. Bien. Pues lastimosamente, como cerca de esa casa pasaba hay un río, pasa ahí un río. Cuentan que ahí todo ese lado donde vivía la señora se inundó. Uh-huh. Cuando se inundó, ya la señora ya había fallecido, la casa estaba sola. Ajá. Porque como esa pareja no tuvo hijos y nadie reclamó la propiedad quedó en abandono, la casa estaba abandonada. Pues cuentan los vecinos que con el tiempo mi papá pues como anduvieron todo eso, se repararon todas esas casas de ahí, porque la mayoría de todas esas casas se inundaron, otras sufrieron daños, y como mi papá pues había quedado de amigo del señor de la pulpería, pues entonces mi papá con los años, después del huracán Mish, mi papá pues lo fue a visitar y dijo, voy a ver si porque todavía se buscaban personas y se miraban a ver si habían conocido. Pues cerca de ahí vivía una prima de nosotros, sobrina de mi mamá, y mi papá fue a hacerle un trabajo, pero mi prima rentaba ahí. Entonces pasó por donde el señor de la pulpería, y ya el señor ya no tenía la pulpería, ya estaba más viejito. Entonces el señor le contó que el día que pasó lo del huracán Mish, que bueno, la casa estaba abandonada y decían que habían personas indigentes que querían entrar en esa casa, o sea, quedarse a dormir ahí, y decían que nadie podía dormir ahí en esa casa porque escuchaban los llantos y gritos de un niño. Y dicen que la gente de ahí salía corriendo y buscaba, y decían que escuchaban los llantos y gritos de un niño en esa casa. Pues cuenta el señor que cuando se inundó toda esa zona, las bases de la casa se dieron, o sea, las paredes se desplomaron, y dice el señor que ellos vieron cuando esas paredes se cayeron, y dicen que el señor, que en una de las paredes, la pared que mi papá reparaba, la pared que la señora reparaba, cayó y se desquebrajó toda,
porque como te cuento, como era de piedra, se desquebrajó toda, como cuando cae algo y se quiebra, como cuando cae un espejo y se quiebra así en fragmentos. Pues dice que cayó. Cuando cae al agua y se despedaza todo aquello, dicen que vieron los huesitos y la ropa del niño saliendo del bulto de la pared. Y dice el Señor que cuando ellos vieron todo eso, todos los vecinos gritaron, allá va los huesitos del niño, ya ves que decíamos que a esa señora lo habían matado. Ajá. Pues imagínate, la señora ahí murió, se dieron cuenta que ella había fallecido, como te cuento, como ella vivía sola. Se dieron cuenta porque sintieron el mal olor de la casa, la señora murió ahí en la casa. Sí. Nadie se dio cuenta hasta que los vecinos sintieron el olor. Ya la señora cuando la encontraron ya tenía 3 días de desaparecida. Qué muerte tan horrible, ¿eh? Sí, pero como es lo que te digo, no se llevaba con ningún vecino, no hablaba con nadie, no platicaba con nadie, nadie la visitaba ni nada. Debido a todo eso, recibió el repudio de todos los vecinos. Oye, Lourdes, pero déjate... Nadie le dio. Nadie le ayudó. Deja tú la muerte. Haber vivido todos esos años con el cadáver de su propio pequeño hijo ahí enterrado en la pared de su propia casa. Así es. ¡Qué espanto! Ok, mira, encontraron el cuerpo y ¿qué pasó? No, es que la cosa es que como todo eso se inundó, el río se llevó todo eso, Armandito. Híjole. O sea, en sí de esa casa no quedó nada porque como el río arrastró todo. O sea, mira, aquí fue un desastre, por eso digo que fue un desastre. De ser un río seco pasó a ser un río alto con un caudal fuerte que, mira, se desaparecieron, como te cuento, casas, comunidades completas. Tú mirabas en ese río que iban los carros con la gente adentro. La gente gritando adentro de esos carros porque, mira, por lo que pasó con el huracán Mitch, nadie se lo esperaba. O sea que fue una inundación que el agua se dejó venir con todo, Armandito, arrasó casas, todo. Y te diré que toda esa área donde estaba el río, toda esa área, hay muchas cosas que contar después del Mitch. Verás, voy a checar, va a estar muy interesante ese tema. Mira, cuando aquí todavía se cuenta que todavía todos esos lugares, la primera avenida, lo que es la primera avenida de Comayagüela, o sea que es la primera avenida donde quedaba la Parto, el río, todo eso, colonias como la Sagastume, habían residenciales como decir el Prado, todo ese tipo de lugares, todo eso fueron casas, porque la gente no se esperaba, hubieron personas que estaban adentro de sus casas y el agua se les metió y se las llevó con todo, Armandito. Se llevó la casa con la gente, con todo adentro. O sea que tú no tienes idea de la magnitud del desastre que pasó para ese año aquí. Claro. Y debido a eso, como fueron vidas, imagínate que por las circunstancias de la naturaleza fueron arrebatadas, pues imagínate, se cuentan muchas cosas, hay lugares que todavía asustan. Y hay ocasiones que para esas fechas que sucedió el huracán Mitch, que fue fue a principios de octubre, finales de septiembre, principios de octubre, te diré que en ese río muchas personas han escuchado, que se escuchan los gritos de las personas todavía pidiendo auxilio. Mira, de todos esos lugares metían aquellos tractores para habilitar calles y levantaban las tierras, o sea, como raspaban, levantaban tierra, todo lo que había arrasado basura, y ahí iban hasta cadáveres, iba de todo. Pedazos de personas, oye. De todo. Mira, tú no podías ingresar a esa zona porque el olor a putrefacción, todo, Armandito. Mira, fue una situación bien difícil para nosotros, que imagínate, nosotros nos escaseamos de agua, nos escaseamos de comida, fue un solo descontrol. Pero bueno, gracias a Dios, pues imagínate, ahora podemos decir que somos leyenda, Armandito. Debe de haber sido una cosa espantosa. Le voy a preguntar a ¿sabes a quién? A Yesenia, si vivió esa situación. Pues puede ser, fíjate que la paisana Yesenia haya vivido, porque yo le he escuchado en relatos que ella comenta cuando ella subía aquí al Picacho al concierto, cuando le pasó lo pues yo te diré que es cierto, porque yo vivía, o sea, yo me crié en la parte de abajo de aquí del Picacho, que de la gente, nosotros mirábamos cuando la gente subía ahí a los conciertos. Mi hermano era uno de ellos que subía a los conciertos, porque ahí en el Picacho se daban y eran de varios grupos musicales y mucha gente repudió eso porque ellos no iban ahí
pero ya de ahí con el tiempo empezaron a hacer los conciertos ahí arriba en el Parque Naciones Unidas, así se llama el Picacho, Ajá. y entonces mucha gente decía que no era el lugar para que los rockeros subieran ahí a hacer su relajo, decían. Claro. Pero sí, A y mira, la se mera le cuentan muchas tocó, historias. sí, a la mera le tocó alguna vivencia por ahí. Oye, Lourdes, este relato me recuerda a aquel que nos contaste. ¿Te acuerdas cuando nos dijiste ya hace tiempo de ese relato que tu papá lo contrataron para no hacer, no me acuerdo qué reparación y que algo hubo con una gallina? ¿Te acuerdas? ¿En un Sí, círculo? claro que sí. ¿Cómo estuvo ese? Un pedacitito, recuérdame, para volverlo Bueno, la a señora subir. igual. Lo mismo, la señora pues contrataron a mi papá, llegó a ese lugar y que era de la señora, esa casa la había recibido de herencia creo que sí, fue de la abuela heredó y heredó a la mamá y a la muchacha, o sea, heredó a hija y a nieta, pero una tía de ellas vivía ahí en la casa. Pero la señora no le dejó la casa a ella, sino que se la dejó a su otra hija con su nieta. Entonces la señora que vivía ahí en la casa fue que les hizo la brujería, que le habían hecho brujería para que murieran ellas dos, para que esa casa le quedara a ella. Y ahí fue donde mi papá, como te cuento, ese señor le dijo que mi papá poseía un don, porque solo mi papá supo, o sea, solo mi papá sirvió en esa ocasión de instrumento para poder sacar eso que habían enterrado ahí, que era una caja de madera donde estaba todo el mal que le había hecho la tía a la hermana y a la sobrina. Y cuando fueron a hacer la liberación, o sea, para sacar ese entierro, el señor, te conté que el señor iba preparado. El señor no, en el momento que llegó, se paró en el umbral de la puerta, cuenta mi papá, y el señor no entró de un solo, sino que él se paró y dijo que él no podía entrar, que primero tenía que orar, que tenía que prepararse. Luego el señor, antes de entrar, roció, dice mi papá, unos polvos en la entrada y luego pudo entrar. Cuando pudo entrar adentro, el señor inmediatamente señaló el lugar a donde estaba enterrado eso. Puso a mi papá a escarbar, a sacar eso. Y te conté también que cuando mi papá estaba dándole o sea, picando el lugar para sacar eso, te conté que la barra se alzó hacia arriba y empezó a girar. Sí, sí me acuerdo. Sí, y que de ahí cayó la barra, pero le dijo al señor, no te preocupes que eso no va a volver a pasar. Y mi papá, el señor le dijo, solo tú puedes hacer eso y tú tienes un don. El señor le dijo, ahí fue donde mi papá dice que él ahí donde fue, que agarró más seguridad y fue a donde empezó él a botar el miedo a muchas cosas. Cuando mi papá él miraba, escuchaba o le pasaban cosas, mi papá ya empezó después como a hacerse el disimulado, como ignoraba estas cosas. Pero esa vez yo te conté que a mediodía hicieron todo ese ritual, llevaron la gallina. El señor soltó la gallina, recuerdas que te conté, y la gallina empezó a girar vueltas y vueltas al lado contrario, o sea, dice mi papá que giraba al lado contrario al reloj, giraba la gallina y que en un momento la gallina cayó muerta, y entonces ahí fue cuando el señor le dijo, cuando mi papá estaba zanjeando que empezaba, fue cuando él, en determinado momento el señor le dijo, soltó la gallina empezó a girar, y fue cuando la gallina en un momento cayó fulminada. Ahí fue cuando el señor ya le dijo, ya tú puedes sacarlo. O sea que según cuenta mi papá, el mal que le iba a recaer a la persona por estar sacando eso, lo absorbió la gallina. El señor se llevó la gallina. Dice mi papá, no sé qué hizo el señor con ella, solo la recogió y la metió en una bolsa y dijo, esto lo llevo yo, y él se llevó la caja. Dice que no abrieron la caja, el señor le dijo que no se podía abrir ahí. Sí, sí, me acuerdo que comentaste. De hecho, aquí estoy viendo, amigos. Es más, justo en este momento les voy a dejar una etiquetita arriba, de este lado, no me acuerdo por dónde sale. El relato me lo contó Lourdes hace un año, casi 6 meses. Hace un año, casi 6 meses. Les voy a pasar el vínculo. El relato se llama El Círculo de Sal y la Gallina Negra. Muy interesante relato, para que no se lo pierdan. Oye, pues, ¿cómo le han pasado cosas a tu papá, No, pues imagínate, recuerda que también te conté lo del cementerio, que mi papá platicaba con el señor del cementerio. Sí, claro. Mira, a mi papá yo así le digo, papá, a usted le han pasado muchas cosas, pero es lo que él dice. Yo no sé realmente, dice qué pasó, pero de ahí
¿Te recuerdas que yo te conté que en una ocasión a mí mi abuelita me dijo que mi papá, tanto mi bisabuela, o sea, la abuela de mi papá y mi abuela, le cerraron el tercer ojo a mi papá? Ah, sí. Le cerraron el tercer ojo porque decían que mi papá miraba, decía mi abuela que mi papá, mi mamá, mi abuela tenía problemas con mi papá porque mi papá miraba cosas y entonces mi papá no podía dormir, decía que era un problema y en aquellos años pues mi papá vivía, no estaba tan desarrollado como ahora, pues que Ajá. imagínate luz, antes se alumbraban con candil, todo ese tipo de cosas, o sea, la vida era muy diferente, entonces mi abuela decía que tenía problemas por eso. Entonces por eso con mi abuela, o sea, mi bisabuela, mi abuelita Moncha, decidieron cerrar el tercer ojo a mi papá. Y ya no percibió nada tu papá. Pero imagínate, eso se lo hicieron pequeño y mi papá todavía más bien ahora dice, mi papá ve cosas, pero hay cosas que él no te comenta, o sea, son personas, mi papá ve cosas, pero se queda callado. Ajá. Y mi papá es de una sola palabra, o sea que si yo le digo, fíjate papá que quiero ir a tal lado, mi hijo me dice, no vayas, eso es todo. No te da explicaciones. Claro, te tienes que quedar con No que a lo profundiza las mejor ha de cosas. ser por algo, ¿verdad? Sí, él así es, o sea que él cuando te dice algo, haz caso. Ujú. No preguntes porque no te va a decir nada. Él así, aunque uno quiera, mi papá, como decía mi abuela, a Roberto no le saca las palabras con cuchara, porque mi papá no cuenta. Claro. Ah, caray, Lourdes. Estuvo fabuloso este relato, me gustó también. Bueno, qué lástima por el pobre pequeñito. Fíjate, qué vida tan horrible desde niño haber perdido su vida y todavía que pase ese accidente y no tener una santa sepultura. Así es, imagínate, porque dice los vecinos que ahí ellos se enteraron que en verdad el cuerpo del niño estaba en esa pared. Dios, qué pobre existencia. En fin. Imagínate, Dios lo llevó nos el libre. río, no se sabe, pero ellos comentaban que ahí ellos escuchaban llanto del niño. Cuando la señora murió, escuchaba el llanto del niño. Yo más bien pienso y dice que escuchaban más eso, los llantos del niño cuando la señora falleció. Ujú. Me imagino que como la señora murió ahí, ya el niño ya se sentía solo, Claro. ¿me entiendes? O a saber si también estaba el alma de la señora atrapada ahí. Quién sabe, ¿verdad? La mera sí, por haberle cubierto la maldad a su esposo. Exacto. Y mira, de ese lapso donde estaba a casa, o sea, toda esa línea de casas, todo eso desapareció, o sea, ahí no quedó nada, Ajá. ahí no quedó nada, más que todo, quedó socavado todo, porque todo eso desapareció. El agua labró todo eso. Ay, pues nos quedaremos con esas incógnitas, amiga Lourdes. Sí, imagínate, Hernandito. Bueno, mi querida Lourdes, pues ya es nochecito, vamos a descansar y bueno, yo te mando un abrazo, querida Lourdes, por haberme contado otra vivencia más, te mando un abrazo con mucho cariño hasta allá, hasta Tegucigalpa, Honduras, que pases buenas noches. Buenas noches, Armandito, abrazos y bendiciones a todos los miembros de la comunidad y pues próximamente pues les traeré nuevas vivencias, averiguaré, tengo temas pendientes sobre ustedes, buscaré la información sobre el huracán Mish, historias del huracán Mish que pasó aquí en Honduras y al igual también te traeré por completo lo de la historia de la joven, ¿te acuerdas? De Rixi Mabel, con lo que quedamos la vez pasada. Sí, del relato del karma, ¿no? El que le cobró el karma bien feo a la muchacha. Así es, bueno, pues quedamos pendientes porque ahí nos quedó un tema. Sí, es Acuérdate cierto. de la Para muchacha que de Rixi. no se lo pierden, queridos amigos de la comunidad. Bueno, Lourdes, no me vas a colgar, déjame cerrar sesión. Bien, amigos, no se les olvide, pronto va a haber una transmisión en vivo, no estoy seguro de cuándo, pero bueno, ahí chéquenlo en el grupo de Facebook, o si no, yo les estaré comunicando por aquí, pero por si no se dan cuenta, pues en Facebook se pueden dar cuenta porque voy a hacer la publicación ahí también. Por lo pronto, pues buenas noches, ya es hora de descansar, cuídense mucho, buenas noches y nos vemos en otro relato más de tu canal Obsesionado con el Terror. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video. Bye.